Acompáñenme a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias por tu gracia y por tu bondad. Nos presentamos, Señor, como lo hemos hecho desde el inicio, para suplicarte que tú nos ayudes, que abras nuestro espíritu, los ojos, nuestros oídos, todos los sentidos espirituales para capturar lo que quieras enseñarnos en cada una de las enseñanzas, en cada uno de los temas que tenemos que atravesar, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que anotan, el título de este tema es Interesándonos por las siguientes generaciones. Interesándonos por las siguientes generaciones. Y yo simplemente quiero poner algunas bases ahorita, no pretendemos enseñar absolutamente nada nuevo, pero sí compartir algo de lo que, pues una semblanza de lo que el Señor nos ha llevado a instruir a las congregaciones que servimos desde un inicio. Yo quiero reafirmar algo que se dijo desde el primer momento que Vicky lo estableció. Quiero irlo reafirmando. Yo creo que eso es de lo que se va a tratar todo este asunto. Pero es que la oración, la intercesión, siempre lleva a acciones concretas. Diga conmigo, la oración y la intercesión lleva a acciones concretas. O sea, no es nada más me quedo, oro, digo, bla y ya, sino que lleva a acciones muy, muy concretas. Les voy a leer el versículo 3 de Nehemías 1, la Nueva Traducción Viviente, y dice: me dijeron, las cosas no andan bien. ¿Alguien ha escuchado eso? Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Aquí está hablando del pueblo de Dios, ¿sí? La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Ahora, no podemos negar que las cosas allá afuera, allá en el mundo, están mal y sabemos que se pondrán peor, ¿cierto o no? Es decir, hay síntomas muy, muy claros de una descomposición social, clarísimos. Y una vez, esto es importante entenderlo, una vez cuando la descomposición empezó, ya no se revierte. Es decir, en algún momento dado se puede detener, pero la bacteria ya está ahí. O sea, es como con un pedazo de carne, ¿verdad? Ya se empezó a descomponer. A lo mejor lo más que se puede hacer para que eso no huela feo tan rápido es meterla al congelador. Pero eso no quiere decir que la carne está bien. Usted la puede meter ahí y dejarla mucho tiempo, pero la descomposición ya está. Bueno, esta descomposición tiene desde el inicio, el pecado ha hecho su trabajo, pero creo que todos podemos ver cosas muy puntuales que aceleran la descomposición en la que estamos, ¿cierto? No podemos negar todos los esfuerzos filosóficos, la agenda del mundo desde a lo mejor un par de siglos atrás, que ha sido animalizar al hombre. ¿Sí se entiende ese término? Animalizar al hombre, es decir, que el hombre es un animal. ¿Alguien ha escuchado eso? Todos somos animales. Y dices, pues ahí tú dirás, ¿verdad? Pero no. Es decir, animalizar al hombre es para que se conduzca en base a sus instintos y no en base a la razón y a la conciencia. Porque la razón y la conciencia lo hacen responsables de su posición ante Dios. Entonces, lo más sencillo es sacamos a Dios de la ecuación y el hombre es un animal. Esa es una conclusión muy brillante de la sabiduría humana. Qué sabios, ¿no? Entonces, entender esto, ¿por qué? Porque esa fibra está metido en el mundo y está metido en el sistema de educación. Lamentablemente también ha entrado a la iglesia, ¿sí? A sectores de la iglesia.
Y en medio de toda esa formación o deformación, yo creo que sería un mejor término, o al menos es más real y más honesto, en medio de todo eso están nuestros hijos. En medio de todo eso están nuestros niños. Y permítame decir esto, cuando decimos nuestros hijos, nos estamos refiriendo a la congregación. No es nada más, son mis hijos, los hijos de la hermana, que Dios la bendiga. No. Siempre nosotros cuando vemos en el plano de las Escrituras, habla de nuestros hijos, nuestros padres. ¿Estamos? O sea, formamos parte de, somos parte de. Repito, lamentablemente, toda esta descomposición, este relativismo ha penetrado a la iglesia y eso ha llevado a que muchas familias vivan con grandes dificultades y en desgracia, o como dice la versión Reina Valera, en gran mal y afrenta. En gran mal y afrenta. Este es un seminario en donde vamos a estar aprendiendo en este tiempo. Es una especie de entrenamiento, ¿está bien? O sea, es corto el tiempo, entonces tenemos que aprovecharlo. Y bueno, como padres, como maestros, estamos hablando de interceder, estamos hablando de servicio. Intercesión, servicio va conectado. Pero como padres y como maestros necesitamos asumir la asignación que Dios nos dio. Es decir, como padres Dios nos ha asignado cosas, como maestros Dios nos ha asignado cosas. Una cosa no sustituye a la otra, debo decirlo, ¿verdad? Pero estamos hablando padres y maestros que son esa primera línea de personas que influyen y que deben de estar interesados y comprometidos con la formación, con la instrucción, con la corrección también de nuestros hijos. Que Dios nos ha dado una autoridad y que es legítimo ejercer esa autoridad, ¿sí? Para instruirles, para formarles, ¿sí? Para ayudarlos, para edificar sus vidas. Como padres, somos la primera autoridad que Dios ha puesto para nuestros hijos. Y esto es muy clave entenderlo, esto es muy claro tenerlo ahí, porque no podemos soltar esa asignación. Es decir, viene como paquete. Es que sí, yo soy padre, pero pues yo no creo, medio creo. Pues la asignación está dada. Bueno, es que yo respondí al llamado. Yo creo que Dios nos quiere, me quiere usar como maestro. Hay una asignación dada y dentro de eso hay un paquete que es muy importante que nosotros lo tengamos en claro, ¿sí? Ahora, la condición de descomposición que mencionamos hace un rato, déjenme decirles, no es gratis. Ya dentro de la iglesia, pues el mundo está bajo el maligno. Eso, lo mejor y lo que Dios nos ha llamado a hacer de cara al mundo es predicar el evangelio, ¿sí? Proclamar el evangelio, pero hacia adentro de la iglesia, ahora sí que hacia adentro de casa, pues esa condición difícil, esa condición de gran mal, de afrenta en familias, ¿verdad? Se debe a que, por un lado, existe un menosprecio por la enseñanza. Y a lo mejor a lo largo de esto voy a tocar algunos puntos muy sensibles, ¿sí? No es mi intención hacer que duela nada, pero probablemente toque cosas muy sensibles, pero es necesario ponerlas sobre la mesa. Y lo cierto es que hay un menosprecio por la enseñanza. Y a mí se me ocurre nada más decirle, voltea a su alrededor. Esto debería de estar lleno. ¿Estamos aquí? Esto debería de estar lleno. Ni voy a decir, a ver, levanten las manos los que vienen de afuera. ¿Para qué? ¿Sí? Es echarle sal y tallarla. Pero existe un menosprecio por la enseñanza, ¿sí? No hay una verdadera conciencia de nuestra condición y debo decir, ese ensimismamiento que se ha mencionado, y yo le voy a echar otra rana a la olla ahí,
la indolencia que existe dentro de nosotros, porque tenemos que confesar nuestros pecados. Nosotros, diga nosotros, dile que está a tu lado, tú también, no os hagáis. Es bíblico, ¿verdad? Se oye así más. Miren, en la congregación continuamente, o en las congregaciones donde servimos continuamente, traemos esto de frente, ¿no? Hay veces que no se puede estar, ¿cierto o no? A veces no se puede, y cuando no se puede, no se puede. ¿Sí? ¿Sí tienen esa revelación o no? Pero escuchen bien, una cosa es decir no puedo, y otra cosa es decir prefiero otra cosa. Y es ahí en donde se muestra el menosprecio. Es ahí en donde las prioridades se ven que están, pues, al menos no en el orden que decimos, porque si somos honestos siempre vamos a decir, si hacemos una encuesta, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? Dios, por supuesto. Esa es la respuesta correcta. Eso no quiere decir que sea la real, pero es la correcta. Entonces a veces estamos más acostumbrados a responder con las respuestas correctas que con la realidad. ¿Okay? Antes de continuar, solo quiero recordarles, quiero pedirles que tengan presente que la idea no es criar hijos, no es criar niños para que nos agraden y nos complazcan, para que me hagan sentir orgulloso, como padre, como pastor, como maestro, como lo que sea. No es para que nos agraden a nosotros. La responsabilidad que nosotros tenemos, el llamado que tenemos como padres y como maestros, ¿sí?, es enseñarles a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿verdad? Y nuestros jóvenes, y si a veces se batalla más con los adultos, pero también es que pongan su confianza en el Señor, para que las inclinaciones de su corazón sean hacia Él, que su corazón se incline hacia Dios y que vivan siempre buscando agradarle a Él. ¿Sí está claro eso o no? Si nosotros nos enfocamos desde día a que el que tienen que agradar, al que deben de complacer, es a Dios y no a mí, las cosas cambian. Es decir, toda la configuración de nuestros sistemas de enseñanza cambian. Toda la configuración, incluso el orden de las cosas que enseñamos y de cómo se aplica corrección cuando se hace, eso cambia también. Porque, es decir, no quiero decir altera, simplemente pone en orden como debe de ser, ¿sí? Su palabra nos dice que el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Es amar al Señor con el 97% del corazón, con el 83% del cerebro y con el ¿qué? 50% del cuerpo, porque a veces ni nos alcanza para levantarnos temprano para llegar bien. ¿Sí? No, dice con todo, ama al Señor con todo tu corazón, ¿sí? Es decir, desde nuestro espíritu, desde la parte más interna que tenemos, con todas nuestras fuerzas, con toda la capacidad física, con toda nuestra alma, con toda la inteligencia. Nosotros debemos de entender esto como iglesia, que cuando pensamos, ¿sí?, de acuerdo a los argumentos de Dios, lo honramos a Él. ¿Cuántos seres pensantes hay aquí? A ver, levanta su mano, seres pensantes. ¿Sí? Y esto es importante, porque nosotros como padres, como maestros, debemos de aprovechar cada circunstancia que se tiene para enseñarles, ¿sí?, ver que son oportunidades de vida, para enseñarles a que desarrollen cada una de estas áreas. Es decir, Dios nos da la responsabilidad de interesarnos y de encargarnos de la edificación, básicamente en tres aspectos. Número uno, lo espiritual. Y esto no me voy a detener a explicarlo mucho, pero es todo lo relacionado con llevarlos en primer lugar a conocer a Cristo como su Salvador,
y en la formación del carácter de Cristo en ellos. Ahí encerraríamos todo el aspecto espiritual. Pero también está el aspecto intelectual y emocional, y debemos ocuparnos que tengan un buen depósito, que cultiven sus pensamientos de una manera sana, que sean seguros, que estén estables. No andarles enseñando con el ejemplo que anden cazando Pokémones por todos, ahí como descerebrados. ¿Sí? No, sino que tengan un buen depósito. ¿En qué cosas están pensando? ¿Qué cosas van armando los bloques mentales que ellos tienen? El otro aspecto es el aspecto físico, y esto tiene que ver con nuestro cuerpo. Y bueno, hemos recibido la encomienda de procurar su bienestar, que crezcan sanos, ¿verdad? Y déjenme decir, ese asunto de que crezcan sanos es todo un reto con la cantidad de cosas tan tentadoras que hay para comer. ¿Sí o no? Cosas como llevarles al lonchecito, pues aviéntale un sneaker, ¿verdad? Unas galletas de esto, no sé qué, y ponle y otro juguito así, ¿no? O sea, a tope, harinas, ¿verdad? Refinados y azúcar, órale. Y luego los chiquillos están así, ¿no? Ahí en clases, es que mi hijo es hiperactivo, ¿no? Es que trae una cantidad de azúcar impresionante. Estás aventando un montón de carbohidratos y de azúcares que pues con razón parece que le están saliendo cuernos a los niños. Ay, es que es muy inquieto. A lo mejor son cosas que tenemos que revisar. Se me ocurre a mí, ¿usted qué piensa? Todos ese tipo de cosas estamos encargados como padres y como maestros. Que nos ocupemos, que les mostremos amor a nuestros hijos en prepararles su loncherita, lo que van a tener. Es mostrarles amor y no mandarles el mensaje de que a última hora aquí al 7-Eleven a ver qué les compras, ¿no? Buenas tardes. Entonces, sí estamos conscientes de que esto es un trabajo muy grande, ¿sí? Pero que es un trabajo muy completo, nada sencillo, debo decir, agotador, ¿sí o no? Y requiere una enorme dosis de amor y de autonegación. Si no tenemos eso, no vamos a tener nada. Y nosotros cuando vemos eso nos podemos dar cuenta que por eso hay quienes ya en casa prefieren salir de casa y delegar el rol de autoridad que Dios les ha dado a alguien más. Y debo decir una cosa, se paga una factura también por eso. Es decir, se las voy a plantear así. Hay un costo que pagar, ¿sí? O sea, sí hay una factura que pagar. Mi pregunta es, ¿cuál prefiere pagar? ¿Hacerla a su modo o al modo de Dios? Nada más medítelo, porque decimos al modo de Dios. Si decimos al modo de Dios, vamos revisando en la práctica qué tan conectada está esa realidad con esa premisa o con ese planteamiento. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Vamos bien? Entonces, no le podemos andar endosando a los hijos a alguien más porque son un problema en mi agenda, ¿verdad? O porque trastocan mis prioridades. Pues tenemos que enfocarnos en ellos. Vamos a dar cuentas por ellos. Para Dios, nuestros hijos son muy valiosos. Son muy valiosos. Cuando crezcan, las decisiones que ellos tomen, bueno, ellos ya tomarán sus decisiones, pero déjeme decirle, tenemos muchísimo más, o ellos tienen muchísimo más posibilidades cuando son instruidos, no solamente que reciben la información correcta, pero que ven el ejemplo congruente. Cuando sean grandes y a veces no tan grandes, pero que sean tentados a tomar ciertas decisiones. Miren, decisiones como si desde me pongo de novio ahorita o me espero mejor, ya cuando sepa limpiarme la nariz. O de una vez ahí para la morrita y detalles desde eso
que son grandes detalles, debo decir, que tienen serias implicaciones en sus vidas, pero tienen mucho más posibilidad de éxito si nosotros los instruimos y si ellos le dan respuesta a Dios. El punto es de que ¿cómo le van a dar respuesta a algo que no saben? Ese es el asunto. Entonces Dios nos ha dado ese privilegio y esa grandísima responsabilidad de criar hombres, de criar mujeres que lo conozcan, que confíen en Él, que le amen por encima de todo, que anhelen vivir siendo gobernados por Cristo, ¿verdad? Y que en ser gobernados por Cristo, en vivir para Él, en honrarlo a Él, encuentren la plenitud de su vida. Que ellos sean plenos porque conocen a Cristo y no porque necesitan a alguien más para estar completos. La Biblia enseña que estamos completos en Cristo. Y si con Cristo no estás completo, no va a estar completo con algún mortal pecador, así como tú y yo comprenderemos. ¿Sí? Entonces, déjenme les leo primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente. Porque, ¿cuántos han dicho alguna vez? Es que todo esto que estoy haciendo es para darles lo mejor a mis hijos, algo que nunca tuve. Generalmente nos referimos a cosas materiales con eso, ¿cierto o no? ¿Verdad? Artículos, quizás ciertas comodidades, o decimos, bueno, al menos que no tengan tantas carencias, ¿verdad? Pero porque sí nos enseñaron a ser buenos proveedores. Pero lo que Dios demanda de nosotros es muchísimo más que eso. ¿Sí? De hecho, por las cuestiones materiales, el Señor nos dice, no te preocupes. Pero en todo lo demás nos dice, ocúpate. Y cuando digo no te preocupes, o sea, no estoy diciendo, ay, pues ahí ponte a rascarte el ombligo que te van a caer los rollitos, ¿verdad? De dinero. No es así. Estamos hablando que debemos de ser diligentes, ¿sí? Pero que hay cosas más importantes que las cosas que se van a destruir. Hay cosas más importantes que las cosas que tienen una cierta caducidad, ¿sí o no? Bien. Entonces, este texto, primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente se lee así: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Está fuerte, ¿no? Ahora, yo entiendo que el contexto habla de que un creyente genuino debe de ser responsable en la provisión material para los suyos, para no agravar a la iglesia. Entendemos muy bien ese concepto y no tengo ningún problema, porque textualmente es a donde se enfoca, pero la verdad del asunto es de que el principio aplica igual, y yo me atrevería a decir aún con más fuerza en los aspectos espirituales y emocionales. Sí, qué bueno que proveemos en cuanto a las cosas materiales, pero ¿qué hay de los otros dos aspectos? ¿Qué hay de ese aspecto emocional, de esa seguridad, de esa certeza que deben de tener? ¿Sí? ¿Qué hay de ese aspecto espiritual? Repito, llevarlos a conocer a Cristo y de que el carácter de Cristo vaya siendo formado en ellos. ¿Sí? Les quiero pedir que por favor vengan conmigo al Salmo 78. A partir del versículo 1. Voy a ir leyendo, me voy a ir deteniendo en algunas partes, ¿está bien? Para dar oportunidad de que anoten si así es como acostumbran a hacerlo. Y dice: escucha, pueblo mío. Número 1, solamente con la primera palabra tendríamos para escucha. Que no está refiriendo nada más al sentido auditivo. La expresión escucha es escucha para poner por obra. Es como decirnos, pongan atención en esto que les quiero decir, que es muy importante y necesito que lo entiendas para que lo puedas llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, ese sería escucha, pueblo mío. ¿A quién se está dirigiendo? Nosotros, dirige a los suyos, a su pueblo. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Digan conmigo, mi ley. ¿A qué se refiere con mi ley? Pues
ciertamente su palabra. Es decir, escuchen lo que yo digo, escuchen lo que yo establezco. Necesito que pongan atención, ¿sí? Lo que debe de regir en sus vidas, cómo deben de hacerlo, qué es lo que tienen que hacer. Dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Está fortaleciendo la frase anterior. Y dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Escuchen bien el versículo 13, la primera parte. Las cuales hemos oído y entendido. Digan conmigo, oír y entender es importante. Porque si lo escucho, oigo algo y me quedo en donde mismo, ¿qué beneficio tengo? ¿De qué aprovecha? ¿Cómo me voy a poder mover hacia adelante? ¿Sí me doy a entender con eso? Dice, las cuales hemos oído y entendido. Esto es muy importante. ¿Qué cosas hemos oído y entendido? Bueno, esas cosas que Dios ha hablado, que Dios ha establecido en su palabra. Pero fíjense que dice que nuestros padres nos las contaron. ¿Nuestros qué? No dice que los maestros en la escuela dominical. Ahora, este seminario se trata de que tomemos conciencia y hagamos equipo. Pero déjeme decir algo, los responsables de primera línea, los que le van a dar cuentas en primer lugar por los hijos, somos los padres y no son los maestros. Los maestros debemos de asumir esa responsabilidad de enseñar, de trazar bien la palabra, no de entretener, de trazar bien, entendiendo que de cada palabra, de cada enseñanza que nosotros demos, daremos cuenta. Y esa es una tremenda responsabilidad. Pero hay una autoridad en eso, pero esa autoridad es limitada. Y eso nos lleva a hacer equipo con los padres. ¿Sí? Es decir, no es de que los maestros vengamos y les digamos a los papás, a ver, papás y mamás, ayúdennos con esto, con sus hijos, ¿verdad? No, debemos de entender esto, maestros, ayúdennos con nuestros hijos en este sentido, porque los responsables somos los padres. ¿Vamos bien o no? Entonces, que nuestros padres nos las contaron, y esto es clave porque nos habla de un proceso de enseñanza directo por los padres. No es nada más vaciar información. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más de este proceso. Versículo 4 dice, no las encubriremos a sus hijos. Tremendo compromiso, ¿no? No las encubriremos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, es decir, todas las obras de Dios. Y cuando nosotros hablamos acerca de las obras de Dios, aquí encierra todo el despliegue de quién es Dios. Es hablarles de sus atributos. Ya se dijo desde un principio, nada más importante, hay que enseñarles quién es Dios, cómo es Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Porque va a llegar un momento en que ellos como niños se van a encontrar con Él y que puedan reconocerlo. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Que puedan reconocerlo. Porque por eso luego, tristemente, en sectores de la iglesia les dan a tole con el dedo. Les juegan el dedo en la boca porque les dicen, mira, falsas doctrinas, pues, no me voy a detener ahí, pero tú di esto y esto y vas a obtener esto. Pero cuando desde nuestros hijos, desde chicos están sabiendo, están siendo instruidos en cómo es Dios, van a decir, pues ese no es el Dios de la Biblia, Serás el predicador más picudo, pero eso no es lo que dice la Biblia. Ya me chocó algo ahí. ¿Estamos aquí? Esa es la mejor manera de blindarlos. Esa es la mejor manera de protegerlos. ¿Sí? El asunto es de que cuando nos negamos, ¿verdad?, por la razón o el pretexto que sea, a asumir la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, déjenme decirlo, y se va a oír muy feo, pero en primer lugar es algo inmoral. Negarnos a enseñarles a nuestros hijos. No, yo no me niego a enseñarles. No, nada más dices que no lo haces, nada más dices que no puedes.
Nomás dices que tienes otras cosas que hacer, pero no asumes esa responsabilidad. Y serán paros o peros, pero no se hace. Es inmoral. Y es algo que tenemos que ajustar, ¿sí? La verdad de Dios, si no se las enseñamos, pues entonces les queda velado, tienen una antifaz ahí. Y escuchen bien, les robamos la posibilidad de darles respuestas a Dios. Si no les enseñamos la palabra de Dios, si no les enseñamos la verdad de Dios, pues ¿cómo le van a dar respuestas a Dios? ¿Cómo van a saber qué es lo que tienen que hacer? ¿Me explico o no? Y el efecto de esto lo vamos a ver más adelante en los versículos 7 y 8. Dice, Él estableció testimonio en Jacob. O sea, Dios mismo dice, establece qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que su pueblo debe de hacer. ¿Cuáles son las demandas de Dios? Porque Dios tiene demandas. ¿Sí sabía eso o no? Sí, qué bueno que tenemos promesas, pero como ya se enseñó también, están condicionadas a la obediencia. Sí. No es por fe, pues sí, pero pues si no le mueves, me estás diciendo que no tienes fe, porque la evidencia de nuestra fe son nuestras obras. No, pero es que Dios ve el corazón sin y ese es el problema. ¿Sí? Que Él ve lo que está conectado. Ese es el asunto. Si Dios solamente se guiara por lo de afuera, entonces sus juicios no serían justos. Pero Él ve toda la motivación y lo que lleva a las acciones con el motor que ellas tienen. Entonces dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿Ven que dice ley y no dice sugerencias? Las cuales Él pues les sugirió a nuestros padres. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Él puso ley en Israel, la cual mandó. Digan conmigo, mandar. Diga fuerte conmigo, Dios manda. Lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué es lo que se le tiene que notificar a los hijos? ¿Qué es lo que se les tiene que avisar? ¿Cuántos entienden lo que es una notificación? ¿A cuántos les ha llegado alguna notificación del SAT? A ver, levanten su mano los que han tenido esa bella experiencia. Sí, que te mandan una notificación y te invitan cordialmente a que pase a ponerse al corriente en sus contribuciones. ¿Sí? Te lo dicen bonito, de una manera muy decente, pero es un mandato. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender con eso, pero ya te notificaron y te pidieron hasta la factura del refrigerador, ¿sí? Para asegurarse en dónde vives y que y que, ¿sí? Si tú les dices, no, yo voy a donde sea, no, yo tengo que asegurarme que te estoy notificando y tengo que dejar evidencias que te estoy notificando. Pregunta, ¿qué evidencias hay en las vidas de nuestros hijos de que ellos están siendo notificados de la palabra de Dios? ¿Los estamos notificando? Ahora, la cual ley mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y esto nos habla del pensamiento multigeneracional que Dios tiene. Dios no está pensando en uno o dos tipos muy ungidos para que su gloria descanse ahí. Dios está pensando en generaciones y en generaciones y en generaciones y en generaciones para descansar su gloria. Porque la gloria de Dios no cabe en un par de tipos ungidos. Pero Dios quiere descansar en medio de su pueblo. Esa es parte de la belleza del nuevo pacto. Habitar en medio de ellos y no en medio así como que está solamente como algo externo. No, desde el interior, por supuesto. ¿Sí me explico? Pero reposando sobre una generación y otra generación y otra generación, porque una generación no alcanza para los propósitos de Dios. ¿Lo alcanza a ver?
¿Sí o no? Que se quedaron así como que muy serios. Entonces yo me voy a poner serio también. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Escuchen bien. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Sí? O sea, una generación. ¿Para qué le enseño a mis hijos? Bueno, a mis hijos les voy a estar ahí, allá en Baja California Sur decimos machaca y machaca, ¿verdad? O sea, machacándole ahí. A lo mejor por otro lado dicen cuchillito de palo. Ay, qué lata. Pues sí, hasta puede ser una lata para ellos. También para nosotros llega a ser una lata, hijos. Pero lo tenemos que hacer. Y es importante hacerlo. Y es importante tener el entendimiento para hacerlo, ¿sí? Para que el propósito de Dios siga avanzando, para que se siga cumpliendo. Y aquí viene el propósito de todo esto. Fíjense bien, en el corazón de cada generación, ¿sí? Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Wow. A fin de que pongan en Dios su confianza. Pregunta a nuestros jóvenes, si ya han estado siendo instruidos, nuestros hijos, ¿están confiando en Dios? Podrían, si son presentados delante de alguna especie de tribunal, podrían presentar pruebas de que están siendo, que su confianza está puesta en Dios, que están confiando en Dios. Escuchen bien, si eso no está ahí, es porque la palabra de Dios no ha estado antes. Es decir, la instrucción, el transmitirles, el notificarles es prerequisito para que ellos pongan su confianza en Dios. Porque pregunta boba, pero ¿cómo van a confiar en un Dios que no conocen? ¿Cómo van a confiar en un Dios que no conocen? A fin de que pongan en Dios su confianza, escuchen, y no se olviden de las obras de Dios. Que las tengan presentes, no se olviden, que guarden sus mandamientos. Y el versículo 8, ay, es fuerte, pero ahí va. Y no sean como sus padres, ¿sabes? Generación contumaz y rebelde. Escuchen bien, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Es terrible, ¿no? O sea, no confiar en Dios, ser desobedientes y con un espíritu desleal, no es cosa ligera para Dios, ¿sí? Y aunque muchos no estén de acuerdo, habrá sectores quizá que no estén de acuerdo, pero Dios juzga eso seriamente. Dios juzga eso seriamente y podemos ver mucha historia de eso en la Biblia. Generaciones, padres que fallaron en transmitir, en enseñar, ¿verdad? Por ahí podemos ver, se levantó otra generación que no conoció a Jehová, que no tenía presente sus obras. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues se fueron tras lo que tenían enfrente, ¿verdad? No hubo una instrucción en su corazón, en su mente, que les estorbara. No hubo nada que les agitara la conciencia, ¿verdad? Y que, pues, también a lo mejor no nos gustará mucho esto, pero establecer el temor de Dios en ellos. Yo no estoy diciendo un miedo que los aleje de Dios, pero que o sea, no ese miedo como el de Adán y Eva, ¿me explico? Que ese miedo hizo que Adán y Eva se escondieran de Dios, pero el temor de Dios es para acercarnos a Dios, porque el temor a Dios y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, que haya ese temor de que, bueno, sí, efectivamente es un Dios lleno de gracia, de amor, de bondad, de misericordia. Con amor eterno te he amado. Ay, tu misericordia, Señor, gracias por prolongar. Oh, sí, tu misericordia hasta los cielos y de los cielos para arriba. No, hombre, tu misericordia es muchísimo más alta. Sí, todo eso está muy bien y qué maravilloso, pero también nuestros hijos deben de saber que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y que es justo y que es recto, que no dará por inocente al culpable, ¿sí? Eso también deben de saberlo nuestros hijos. Ellos también deben de aprender que hay consecuencias para sus acciones injustas. ¿Estamos aquí? Papaces, mamaces y maestros. ¿Sí? Dios juzga, repito eso. Entonces debemos entender
que es un proceso muy completo, que es un proceso muy integral, el hecho de instruir, de corregir. ¿Sí? Si ustedes, si tuviéramos más tiempo, pero bueno, háganlo en casa, en Deuteronomio 6, ¿sí se recuerdan qué es lo que dice? Las repetirás a tus hijos, estas cosas las vas a repetir. ¿Sí? Cuando vayas al súper, cuando vayas a dejarlos a la escuela, cuando estés en la casa, cuando estés en esto, es decir, aprovechar cada oportunidad para estarles enseñando qué es lo que Dios dice con respecto a eso. ¿Sí? Cosas tan sencillas como, porque ¿cuántos tienen hijos o son maestros que tienen chiquitos, de los que esos que preguntan todo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ay, ¿sí? ¿Cuántos tienen? A ver, salúdenme. Y uno dice, es que a veces dices uno, ¿cómo preguntas eso de ese tamaño? ¿Sí o no? Y nos meten en aprietos, y a veces sí nos cansa que pregunten, ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Y por qué? Mamá, ¿verdad? ¿Sí? Papá, sí, pero papá. Y te preguntan, bueno, hay una curiosidad que tienen, hay un sentido y una necesidad de aprender, que así los cableó Dios, y que al que le van a preguntar son a los papás, son a los padres, y como maestros debemos de entender eso para aprovechar cada oportunidad. Ay, ¿por qué esa florecita? Y le puedes empezar a explicar y decirle lo grandioso que es Dios y la creatividad y lo importante, y que Dios hizo esa florecita, y que probablemente alguien la puede ver tan insignificante, pero que si quitas eso de la creación, todo lo demás pierde el balance. ¿Me explico? Y se pueden utilizar cosas tan prácticas, tan sencillas, para ahondar en ellos, arraigar en ellos su confianza en Dios. Eso es un ejemplo nada más. ¿Sí? Así que es muy importante que les digamos, no solamente decirlos qué cosas tienen que hacer, pero enseñarles cómo deben de hacerlo. ¿Sí? Eso es parte de un discipulado. En nuestro concepto moderno de hacer discípulos es: ven a la clase número 1, 2, 3, 4, 5, ya tomaste discipulado 34, ¿verdad? Segundo nivel y quién sabe cuántas cosas, y está bien, o sea, es información que se vierte y es importante que la valoremos y es importante que la atendamos, pero en el concepto que las escrituras nos manejan, cuando es de hacer un discípulo, el discípulo se iba a vivir a casa del maestro. Y el discípulo tenía que aprender a pensar como pensaba el maestro y a seguir las instrucciones del maestro, aunque no las entendieran, aunque no les gustaran, aunque les pareciera enfadosas, aunque les pareciera que no tienen sentido, no tiene chiste. Ay, todos los días tengo que barrer el taller. Sí, todos los días. ¿Qué es lo que te está enseñando? El taller tiene que estar limpio. Un ejemplo. ¿Sí me explico? Y no se limita nada más al te suelto la información, sino al te digo cómo hacerlo. Te digo cómo hacerlo. ¿Y cómo se hace esto? Pues hazlo así, ¿verdad? O métete a YouTube ahí, sácate un tutorial. No, tú siéntate y dales el tiempo y hazlo y explícales y supervisa que lo estén haciendo bien. ¿Sí? Porque a veces hacen cosas que no deben de hacer porque no saben cómo hacer lo que deben de hacer. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿A alguien le ha pasado de que, no voy a decir qué hicieron tus hijos? No, vamos a echar la memoria un poquito más para atrás. Y que te llegan ¿y qué hiciste? Pues lo que me dijiste. Yo no te dije eso. ¿Cómo no? No, yo lo que te dije es esto y esto y esto. Pues me dijiste, pero como dice el proverbio 73,054, del plato a la boca a veces se cae la sopa. Sí, tú me dijiste esto, pero no te aseguraste de que yo estuviera entendiendo lo que me estabas diciendo, y no te aseguraste de que yo me asegurara de cómo se debía de llevar a cabo. Y esto es lo que nos está hablando la palabra. Repítelas a tus hijos, date con ellos, enséñales, sí, enséñales. Porque miren, la verdad es que una clase como quiera se da. ¿Sí o no? Una clase como quiera se da. Pero un ejemplo de vida es otro asunto, y como padres y maestros tenemos que ser ejemplos de ellos.
todo lo que les enseñamos tiene que estar conectado y tiene que ser congruente en nuestras vidas. ¿Estamos aquí o no? Y no estoy hablando de ser inmaculados, no. Estoy hablando de ser íntegros y que si nos equivocamos lo reconozcamos, enderecemos y seguimos avanzando. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Segunda a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, se los leo de la Nueva Traducción Viviente. Le tengo que acelerar porque nada más me queda una hora. Dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Cómo debemos de permanecer? ¿A qué cosas? A lo que a mí se me ocurrió, a mis argumentos o conceptos, como decía Rocío hace un rato. ¿A qué cosas? A lo que se nos ha enseñado. Y se entiende, y esto obviamente el contexto es de las Escrituras, pero continúa diciendo: sabes que son verdad, es decir, las cosas que se te han enseñado, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Les voy a repetir esa parte del versículo. Tú debes de permanecer fiel a las cosas que te enseñaron. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Pregunta: ¿qué dicen nuestros hijos de nosotros? ¿Qué dicen nuestros alumnitos o alumnotes de nosotros? Es decir, ¿nos consideran como alguien congruente, como alguien confiable? Sería un buen ejercicio preguntarles, ¿no creen? Porque yo quiero que ustedes noten aquí, no es nada más, fíjense que no está diciendo: ¿sabes que lo que te dijeron es cierto, que la información está bien y tú puedes checarlo? Mira, ahí está escrito. No, dices, sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te lo enseñaron. Eso está bien pesado, ¿eh? Y en verdad, si nosotros nos detenemos aquí, miren, ya tenemos para pedir gracia, sabiduría y misericordia los próximos 740 años o hasta que el Señor venga. Pero necesitamos ser confiables a nuestros hijos, a los que estamos enseñando, porque si no, no van a absorber. ¿Sí? Sigo leyendo, versículo 15, dice: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Desde niño se te han enseñado. Y me gusta pensar, ¿verdad? Desde niño se te han enseñado y aún todavía te las sigo enseñando, Timoteo. Siempre estamos aprendiendo, ¿sí o no? En el momento en que nosotros decimos: no, ya con esta me las sé todas, ya desde ahí es como que ya empieza una espiral, una caída, ¿verdad? Hasta que viene a ser una caída libre. Pero necesitamos estar aprendiendo. Por eso decíamos, híjole, este asunto de menospreciar las enseñanzas, si uno la suelta, sí, a veces nos dicen: no, yo no menosprecio la palabra del Señor. Pero repito, sí hay menosprecio. Y menosprecio no es otra cosa más que darle un valor menor al que realmente tiene. ¿Sí? Y eso es porque no nos hemos dado cuenta el valor que tiene la palabra de Dios, lo importante que es, lo trascendente que es. Porque estamos nosotros luego enfocados en cosas tan de la tierra y podemos ser tan seducidos a eso, ¿sí? A conformarnos con cualquier cosa, que cualquier pagano, que cualquier hijo del diablo se contenta con ellas, cuando Dios nos ha prometido gloria, cuando Dios nos ha prometido una eternidad con Él. ¿Lo alcanzan a ver? Y eso es enseñarles. Desde ahí eso se los tenemos que ir enseñando. Principio básico:
Para enseñarlo tengo que saberlo, tengo que vivirlo, tengo que ser confiable en eso que estoy enseñando. Seguimos avanzando. Segunda Timoteo, nada más me regreso ahí, pero en el capítulo 1, versículo 15 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fe no fingida, o sea, no pretendes tener fe. Es una fe genuina, porque sí, alguien puede fingir tener fe. Y aquí está aclarando, es una fe no fingida. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y fíjense que esto tiene que ver con disciplina. Todo esto tiene que ver, el asunto, ¿verdad? Es que luego pensamos en disciplina e inmediatamente lo relacionamos más con la corrección física, con reprimendas o con castigos, ¿verdad? A ver en dónde le cala, a ver qué le quito o a ver qué le doy, ¿sí? Y tanto bíblicamente como por definición, disciplina trata más bien de una formación de constancia. Una formación, pero hoy sí, y mañana, y pasado mañana, y luego también. Y si llueve, también. Y si hace frío, también. Y si me duele la panza, también. Y si no tengo ganas, también. Y si no tengo para el camión, también. ¿Sí me explico? Porque luego ese es otro mito. Ay, es que no voy, es que no tenía para el camión. No, pero sí traes, nunca te quedas sin celular, ¿va? Ya en el momento en que sienten que ya los megas se le están acabando ahí, ya no tengo datos, ¿verdad? Ya sienten que van a entrar en shock, ¿no? Entonces ya van ahí a la tienda de conveniencia y dice, me lo recarga con $1, por favor. Seguimos. No, está hablando de una disciplina y podríamos hablar aquí de cualquier deporte, cualquier instrumento, pintura, cualquier arte, se requiere disciplina. Estar constante. ¿Hasta cuándo le voy a hacer así? Hasta que te diga, ¿sí? Y enseñarles el por qué. Eso es muy importante. Me perfilo para el final, pero enseñarles el por qué, fíjense qué clave es y qué importante es, qué rol tan importante toma en el ánimo de quienes están trabajando en algo. Cuenta, ¿verdad?, una anécdota que en una ciudad francesa llegó un ingeniero, unos cuantos ingenieros armaron una cuadrilla de trabajadores y se fueron a una calle y les dijeron, hagan un hoyo aquí, ¿verdad?, de tanto por tanto. Entonces les dieron las dimensiones, ¿no? De 1 metro de ancho por 2, no sé, lo que haya sido. Les dieron las dimensiones, hazme un agujero así. Entonces llega la cuadrilla, pum, saca todo eso, llegan los ingenieros, se asoman y dicen, tápala. Y se van a otro lugar, hazme ese mismo agujero aquí, ¿verdad? Y así varias veces. Y el ánimo de los trabajadores empezó a decir, oye, pues ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Pues soy joyero o qué, ¿verdad? O sea, que anda haciendo joyos nada más o qué. No, dice, pues no entendían de qué se trataba. Y el capitán de la cuadrilla fue y habló con los ingenieros, ¿no? Y les dijo, oye, están muy desanimados la gente, pues ya está cansado, tienen quién sabe cuántos días haciendo hoyos y hace el hoyo y tápalo, ¿de qué se trata esto? ¿Qué estamos haciendo? Y les dijo, mira, lo que pasa es de que estamos buscando una tubería de agua que es muy antigua, o un drenaje que es muy antiguo y no hay planos de eso. Entonces lo que nosotros necesitamos es encontrar ese tubo, ¿sí? Y ya de ahí empezamos a trazar y ya podemos empezar a trabajar. Entonces regresa el capitán, ¿verdad?, el jefe de la cuadrilla, y les dice, muchachos, vamos a dejar de hacer hoyos y vamos a buscar esta tubería. ¿Lo alcanzan a ver o no? Entonces aquí no es
papaces y mamaces, hay que darse una soba con los hijos y con los hijos de los otros que ni de uno son y uno tiene que andar batallando con ellos, dice, no, aquí es papás, maestros, ¿verdad? Vamos a criar hijos para la gloria de Dios, clamando por ellos, ¿sí? Pero clamando y actuando en congruencia. Vámonos para el final. Yo creo que todos estaremos de acuerdo también que tenemos muchas y serias deficiencias de carácter, ¿sí o no? ¿Alguien honesto que me diga, ¿me estás hablando? ¿Sí? Que estamos creciendo, que estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero que no estamos solos. Y esto es muy importante entender. Que en primer lugar y preeminentemente, bueno, está el Señor con nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden descansar y decir, es que el Señor está conmigo? Pero qué descanso también, y forma parte de ese, el Señor está conmigo, pero la iglesia está conmigo también. Los hermanos están conmigo, los maestros están conmigo, los pastores están conmigo, los ministros están con la iglesia, pues. Y que podemos descansar en esto, y con esto quiero decir que necesitamos aprovechar todos los recursos y toda la instrucción con las que Dios nos provee por medio de los ministerios para aprender, porque sí tenemos que aprender, pero también tenemos que aprender a relacionarnos de una manera más madura, Tenemos que aprender a relacionarnos. Tenemos que aprender también a confiar en la obra de Dios en los otros, lo que Dios está haciendo en los otros. Ay, no, pero es que tú ya sabes cómo es ese hermano. Bueno, pues le hace falta instrucción. Sí. Ay, es que ese chiquillo es la piel de Judas. Sí. Bueno, probablemente esté pasando dificultades que ni sus padres entienden, y a lo mejor él está reaccionando a cosas que no entiende y no sabe, y le están reventando y no sabe por dónde sacarlas o cómo. Sí. Ya oramos por ellos, ya vimos que estén bien, ya nos aseguramos que estén bien. Ya platicamos con los papás cómo están. Hemos hecho algún esfuerzo por hacernos cercanos a ellos y hacerles saber que pueden contar con nosotros, ¿sí? Que les amamos. A mí me impactó mucho algo que comentó Vicky en un principio cuando uno de los textos que tomó, ¿sí? El hecho de que Dios no responde porque tiene que responder, pero el hecho de cuando Él ve que estamos amando, ¿cómo se va a negar a algo que Él ha instruido? ¿Ven? Eso es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy amando a este niño, ¿verdad? Que es un ajo atravesado, igual que yo. Que no digan amén, pueden decir ouch. Sí, pero puede ser tan complicado así. Y que entiendo que tiene deficiencias de carácter como yo tengo las mías, pero vamos a amarnos, ¿no creen? Es un buen desafío, ¿no? Híjole, saber que contamos los unos con los otros sí requiere un compromiso muy grande con la madurez. Sí requiere un compromiso muy grande con un verdadero amor, y debo decirlo o repetirlo, tener confianza en lo que Dios hace, en la obra de Dios en los demás. ¿Está bien? Y por eso oraremos, pero al mismo tiempo que estemos orando e intercediendo, estaremos actuando en congruencia, de acuerdo a lo que Dios establece, de acuerdo a lo que Dios dice, haciendo equipo, como padres, como maestros. Sí, en lugar de como padres de repente batear a nuestros hijos, aventarlos para allá porque no, me preguntó algo que no sé, y bueno, la verdad es que no estamos obligados a saberlo todo, pero si en ese momento no lo sabemos, sí tenemos la obligación de darles respuestas y de decirles honestamente, en lugar de inventar respuestas, permíteme tantito, voy a investigarlo, ¿sí? Y muy bien puedo ir con los maestros de mis hijos, ¿verdad?
y preguntarle, ¿sabes qué? Me planteó esta pregunta, ¿cómo ves? ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo les enseñarías? Y esto nos ayudaría mucho como padres también, si nos acercamos más a los maestros de nuestros hijos para asegurarnos de qué cosa les están enseñando, para nosotros como padres darles continuidad en casa y seguirles enseñando en casa lo que el domingo se les enseñó, o el jueves o el sábado o el día de que haya sido de reunión, poder llegar y darle empuje a eso, ¿sí? Y no que aquí les enseñaron una cosa y a la hora de que llegan a la casa, a veces los padres somos los primeros que les matamos el gallo a los chiquillos. Le atornillamos para el lado completamente opuesto al que se les estuvo enseñando. Y eso no está bien. No, pues allá es la iglesia, pero aquí soy yo. Pues en la iglesia manda el Señor, pero en la casa también debe de mandar. ¿Sí? Y la autoridad del Señor se aplica en un lado como se aplica en el otro. Y el ejemplo tiene que ser tanto en un lado como en el otro. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. ¿Estamos bien? ¿Aprendimos algo? Gracias a Dios, ¿verdad? Señor, muchas gracias por este tiempo que nos regalas, por tu bondad y tu fidelidad al permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por la disposición del corazón de cada uno de estar aquí. Sabemos que hay padres y maestros que quizá queriendo estar aquí no pudieron por alguna razón. Te rogamos que en su momento tu palabra no les falte, Señor, y la instrucción les llegue también en tiempo y forma de acuerdo a su necesidad. Pero también queremos rogarte que trates con el corazón de aquellos que pudiendo estar prefirieron otra cosa. También te queremos suplicar que trates en el corazón, en las mentes, ¿sí?, en los pensamientos, que sacudas si es necesario, Señor, a aquellos que teniendo todas las posibilidades de estar aquí prefirieron otra cosa. Entendemos tu amor y tu gracia y tu misericordia y así pedimos que sea el trato, Señor. Pero como iglesia tenemos que avanzar, como cuerpo tuyo necesitamos avanzar y necesitamos ser muy conscientes de nuestra necesidad y de cuánto nos necesitamos los unos a los otros, de todo este equipo que tenemos que hacer, de todo el servicio que tenemos que prestar y hacerlo con mucho amor, interesarnos por las generaciones que vienen, Señor, para que tu nombre siempre sea exaltado y ellos sean bendecidos. En el nombre de Jesús recibe tú siempre todo el honor